¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a lo más importante de la información. Estamos ya arrancando con las noticias aquí en Expresa TV, canal 15.1, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas aquí en Tenochtitlán 714, Colonia Alameda, para todo el municipio de Celaya y otros 17 municipios que se unen en la señal del canal 15 en 7 sistemas de cable. Soy Daniel Almanza, a nombre de todo el equipo que compone este espacio en la información. Le queremos, como siempre, el poder estar con nosotros para informarse de todo cuanto ocurre en Celaya, en Guanajuato, en México y en todo el mundo. Así que muy agradecidos por su presencia y por supuesto por quedarse con nosotros para presentarle la información en resumen. Anuncian medidas para fase 3 del COVID-19 un día después del decreto. Señala regidor independiente que Celaya se ha quedado corta con medidas de prevención contra el COVID. Trabajan bajo los rayos del sol durante 10 horas. Su actividad es esencial en esta etapa de alerta sanitaria. Analiza municipio presionar cierre de negocios a través del jurídico. No acatan cortazarenses medidas de prevención. Salen a las calles a realizar actividades no esenciales. Gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que se puede comunicar si usted nos hace llegar un mensaje al teléfono 461-172-7436, en donde con mucho gusto estamos esperando sus llamados, no solamente con respecto a la información que aquí le estamos presentando, sino también para que usted nos dé su punto de vista sobre cómo están las cosas ahí en la colonia, la comunidad o el municipio en donde nos esté sintonizando. Le agradezco mucho de verdad a toda la gente de los municipios aledaños a Celaya. Hablo de los Apaseos, hablo de Cortázar, de Comunfort, de Juventino Rosas. Muchos de estos municipios ya tienen casos activos de coronavirus, aunque bueno, como usted sabe, siempre abundan las fake news. En un rato más le echamos un ojo, si gusta, a la gráfica que comparte el gobierno del estado de Guanajuato con respecto a esta situación, para que usted tenga certeza de cuáles son los datos que se han reconocido hasta este momento por parte de las autoridades. Entiendo que haya pues también mucha desinformación y fake news a través de redes sociales y sobre todo de WhatsApp. Hay que creer en estos momentos en los datos que nos están dando a conocer, puesto que los que son sospechosos lo dejarán de ser hasta el momento en el que o bien se descarten o pase otra cosa, que tengan que ser confirmados, pero hasta este instante lo que le podemos decir es que es un hecho. Continúa creciendo el número de casos de coronavirus, así como de fallecimientos y de transmisiones comunitarias en nuestra entidad. Y como ya lo sabe, todavía le cuelga cuando menos unas 5 semanas más para continuar con esta fase de cuarentena, y hasta después de esa fecha veremos si es que es posible el volver a entrar a eso que le llamábamos la normalidad, que yo creo que será muy complicado porque hay muchas cosas que estábamos tan acostumbrados a hacer, y más para como somos los mexicanos, que es saludarnos, besarnos, apapacharnos, que hoy en día será mucho más difícil por esta situación, tomando en cuenta que, digamos, el COVID durará casi toda la primavera, casi todo el verano, por ahí de otoño dejará descansar un poco, pero en la época invernal, es decir, 3 meses después o 3 meses únicamente de descanso, aparentemente vendrá otra oleada de contagios a nivel internacional, según han anticipado autoridades. Una vez hecha esta reflexión, es momento, ahora sí ya nos estábamos adelantando un poco hace unos instantes yéndonos a la redacción de Noticieros Expresa TV, me voy a enlazar con mi compañero Víctor Gómez, como lo hacemos ya habitualmente, para que nos des, Víctor, el panorama de cómo están las cosas en el estado de Guanajuato, pero también en el país, en donde finalmente estamos ya superando los 10,000 casos de coronavirus y estamos llegando casi a los 1,000 casos de personas fallecidas. Son 970, dio a conocer hace un rato el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Ya está listo ahí mi compañero Víctor Gómez, justamente para que nos cuentes sobre esta información, Víctor, de esta situación que sin duda llama la atención, porque a partir de la entrada en vigor de la fase 3 de esta pandemia que estamos viviendo, ahora se espera que el número de contagios, así como el de fallecimientos, empiece a crecer paulatinamente. Víctor todavía no está listo, ¿eh? Parece que tenemos algún problema. ¿Estás listo, Víctor? Vamos contigo, adelante.
Así es, Daniel, muy buenas noches. Te saludo desde el área de la redacción de aquí de Expresa TV para darte la información puntual respecto a los datos del COVID-19, cómo se ha comportado en las últimas 24 horas con respecto al último informe que te di el día de ayer martes. Es mitad de semana, es miércoles y las autoridades federales han informado, dieron primero en su tradicional o lo que se ha vuelto la tradicional rueda de prensa que dan por la tarde alrededor de las 7 de la noche, tarde-noche. Pues han informado primero que América Latina supera el número de casos confirmados en relación con Europa. A nivel mundial hay más de 2 millones de personas con COVID-19, de las cuales América Latina tiene 508.288 personas con COVID-19, mientras que Europa tiene 499.227 casos de COVID-19. Eso quiere decir que América Latina está teniendo o ya ha superado Europa con respecto al COVID-19. Los datos nacionales, ¿cómo está México? A nivel nacional, ya son 10.544 casos confirmados, de los cuales son 3.618 los casos que se encuentran activos. Esto de acuerdo a la propia información que dio el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, y lamentablemente la cifra de muertos en nuestro país sigue incrementando. Ya son 970 muertos registrados en nuestro país. En el estado de Guanajuato las cosas no son tampoco nada diferentes, las cifras también siguen aumentando. Hasta este momento son 215 guanajuatenses confirmados con COVID-19. Lamentablemente también el número de fallecidos en el estado ha aumentado. Ayer eran 10 personas que habían perdido la vida. El día de hoy se reportan 2 nuevos fallecimientos, con lo que da un total de 12 guanajuatenses que han perdido la vida a causa del coronavirus, de los cuales hasta este momento también, de acuerdo a la página de coronavirus.guanajuato.gov.mx, hay 350 guanajuatenses bajo sospecha de tener coronavirus. También hay que hacer mención que son 89 ya los casos de transmisión comunitaria en el estado y 50 guanajuatenses recuperados del COVID-19. Vámonos a los puntos, a los municipios de manera puntual. El municipio de León, Guanajuato, es el que tiene el mayor número de casos hasta el momento, con 54 casos confirmados y 80 bajo investigación. Salamanca tiene 43 casos confirmados y 16 bajo investigación, mientras que el municipio de Irapuato tiene 25 casos confirmados y también 50 bajo investigación. Celaya ha aumentado el número de casos, es decir, junto con Uriangato tienen cada municipio 10 casos confirmados. En el caso de Celaya hay 16 bajo investigación, mientras que en Uriangato hay 6 bajo investigación. Le sigue el municipio de Cortázar con 9 casos confirmados y 9 bajo investigación. Luego siguen los municipios de Acámbaro y Guanajuato Capital con 8 casos cada uno confirmados, mientras que Acámbaro tiene 19 casos bajo sospecha, mientras que la capital del estado tiene 9 casos bajo investigación. San Miguel de Allende tiene 7 casos confirmados, 4 bajo investigación. Pénjamo tiene 6 casos confirmados, 10 bajo investigación. Silao y Yuriria, ambos municipios tienen 5 casos confirmados. En el caso de Silao hay 3 bajo investigación, mientras que en Yuriria hay 1 bajo investigación. El municipio de Moroleón tiene 4 casos confirmados, 1 bajo investigación. Y los municipios de Salvatierra, San Luis de la Paz, Valle de Santiago, cada uno tiene 3 casos confirmados. En el caso de Salvatierra llama a la atención que son 25 personas las que están bajo investigación, mientras que en San Luis de la Paz hay 4 bajo investigación y Valle de Santiago tiene 12. El municipio de Abasolo, Romita y Juventino Rosas, cada uno tiene 2 casos confirmados. En el caso de Abasolo hay 3 bajo investigación, Romita 2 bajo investigación y 4 bajo investigación en Juventino Rosas. Los municipios que tienen un caso confirmado cada uno son Comonfort, Jerécuaro, Tarimoro y Villagrán. Y como te comentaba hace unos momentos, ya son 12 los fallecidos en el estado a causa del COVID-19. Uno de ellos se registró aquí, en el municipio de Celaya. Se trató de un hombre de 61 años con antecedentes de cardiopatía, el cual falleció, de acuerdo con las autoridades, en el Hospital General de aquí de Celaya. El segundo caso ocurrió en el municipio de Silao. Silao ya registra su primera muerte. Los números, ¿cómo quedarían en la cuestión de decesos por COVID-19? Salamanca sigue encabezando la lista
cuenta con 6 casos, Celaya le sigue con 2 casos, mientras que los municipios de Acámbaro, Guanajuato, Pénjamo y Silao tienen una persona cada uno en estos municipios de personas que han fallecido por COVID-19. Daniel, es la información que te tengo esta noche. Así se está comportando el coronavirus en el estado, en México y por supuesto en el mundo. Yo regreso contigo al otro lado del estudio. Muy buenas noches. Gracias, Víctor. Muy buenas noches. El coronavirus que ahora sí en el estado de Guanajuato día tras día suma casos nuevos en nuestra entidad. Vamos, ya no está estacionado. Cada día que pasa, en la actualización que hacen al mediodía las autoridades de la Secretaría de Salud, nos dan a conocer cómo es que de nueva cuenta existen o nuevos contagios o nuevas defunciones o bien casos de transmisión comunitaria. Estos números hay que estar preparados porque ya estamos en fase 3, se van a incrementar de manera exponencial. Ahora mismo nuestro país está creciendo aproximadamente en 1,000 casos a diario. Este es el ritmo que traemos. Si continuamos así, de aquí a un mes vamos a tener 40,000 casos en la República Mexicana. De estos 40,000, hay que recordar que a través del modelo Centinela hay que multiplicarlo por 8 porque son los no detectados. Tendríamos entonces más de 300,000 casos en nuestro país y por tanto el número de muertes también se va lamentablemente a acelerar. ¿Cómo están las cosas en la región? Voy sobre todo con los casos confirmados que ya platicaba mi compañero Víctor Gómez, pero que pues vamos a rematar y a dar énfasis porque es información importante para usted que nos está sintonizando en estos lugares, cuando menos a donde llega la señal de Noticieros Expresa TV. Arranco con Acámbaro, donde ya hay 8 casos confirmados y un caso de defunción. Los 2 apaseos se libran hasta este momento de casos confirmados, aunque sí tienen casos en sospecha. Celaya, como usted ya lo sabe, tiene 10 casos confirmados, tiene 2 defunciones. Hoy se registró la segunda muerte por coronavirus en esta persona de 61 años de edad que ya platicaba Víctor Gómez, con un antecedente de cardiopatía. El municipio de Comunfort tiene ya un caso confirmado. Vamos a algún otro de los municipios hasta donde llega nuestra señal. Irapuato, son 25 casos confirmados, hay 5 casos recuperados y hay hasta el momento 15 de transmisión comunitaria. Increíblemente, a pesar del alto número de contagios que registra el municipio de Irapuato, no registra hasta este momento ninguna defunción. Jaral del Progreso se ha salvado en todos, pero todos los rubros. 0 casos de investigación, 0 casos confirmados y 0 casos recuperados y tampoco defunciones, es lo que reporta la autoridad. Vamos con más municipios hasta donde llega la señal de Noticieros Expresa TV. Bueno, el caso de Salamanca, con 43 casos confirmados, 3 casos recuperados y 6 defunciones, la mayoría de ellos, lamentablemente, de este grupo de viajeros que fue al sur-sureste del país. Salvatierra ya tiene 3 casos confirmados, 25 casos de ellos están en sospecha. Otro de los municipios hasta donde llega la señal de Expresa TV es Juventino Rosas, que tiene ya 2 casos confirmados, 4 en sospecha. Santiago Marabatío tiene hasta el momento 0 casos confirmados, pero sí tiene algunos casos en sospecha. Es 4 el número de casos sospechosos que hay en Santiago Marabatío. Saludos a la gente que nos ve también ahí. Tarimoro ya tiene un caso positivo. Villagrán ya tiene un caso positivo, me falta por ahí alguno del sur en donde nos ven, por ejemplo Yuriria, que ya tiene 5 casos confirmados, a lo mejor me faltó por ahí Moroleón también donde nos siguen, 4 casos confirmados en el municipio de Moroleón. En fin, así las cosas, como usted está viendo en estos momentos, continuará la tendencia a la alza en el tema de los contagios de coronavirus, así como las propias defunciones. Insisto, estoy tomando un modelo matemático en base a cómo va creciendo los casos de contagios en nuestro país. Y bueno, de continuar la circunstancia como hasta este momento, el próximo 23 de mayo tendremos cerca de 40,000 casos confirmados y bueno, con el modelo Centinela, más de 300,000 que serán de personas asintomáticas o bien presintomáticas que todavía no han desarrollado la enfermedad. Los números, por supuesto, parecen aterradores. ¿Qué está haciendo Celaya ahora que entramos ya en la fase 3? 2 cosas. De entrada, ya se va a negar la circulación vial a los vehículos a la zona del centro histórico todos los días a partir de las 5 de la tarde para que usted tome en cuenta esta consideración que ya se había tomado desde el pasado fin de semana y que inicialmente se iba a dar únicamente los días viernes, sábado y domingo. Ahora será ya prácticamente de manera permanente hasta que baje el número de contagios en nuestro país. También van a crear brigadas especializadas en materia de salud con personal de desarrollo social
de Protección Civil y también de alguna otra dependencia que van a estar en algunos lugares como mercados y tianguis, sitios de alta concurrencia para tomar la temperatura y además acciones para que la gente ahora sí se regrese a su casa. Un día después de iniciada la fase 3 de la contingencia por el coronavirus, el director de Protección Civil y Bomberos, Luis Ramón Ortiz Oropesa, anunció algunas acciones de prevención que emprenderán en el municipio. En entrevista telefónica, el funcionario expuso que a partir de este jueves 23 de abril, el cierre vehicular del primer cuadro de la ciudad, que actualmente se realiza los fines de semana, comenzará a implementarse toda la semana con horario de 17 a 22 horas. Informó que fueron conformadas 2 brigadas especiales, la primera de ellas denominada Brigada Sanitaria COVID Fase 3, en la que participará Infopol, Protección Civil, Desarrollo Social y harán visitas a tianguis y mercados para hacer revisiones de la temperatura de la población. La segunda es un grupo de reacción COVID-19 fase 3 que estará enfocado a la procuración del orden público enfocado a las medidas de prevención. Señaló que se intensificará el perifoneo que realizan en colonias y comunidades del municipio, pero ahora con un mensaje más enérgico para que la ciudadanía permanezca en sus hogares y evitar salir para realizar actividades que no sean primordiales. Ahondó que la Dirección de Desarrollo Social continuará con el programa de sanitización de espacios públicos y que se endurecerá la verificación del cumplimiento de las medidas de la sana distancia en negocios y sucursales bancarias. Agregó que aunque el uso de cubrebocas para las personas que circulen por la vía pública es ideal para disminuir el riesgo de contagio, no se trata de una medida obligatoria. Es de mencionarse que aunque este martes fue entrevistado y dijo no tener definidas las acciones a implementar, esta vez aseguró que ya se tenía el plan de acción a implementarse. En la reunión ya se tenían pensadas cuáles iban a ser las acciones que se iban a llevar a cabo, pero bueno, pues hay que ver cómo es como nos organizamos ahí como direcciones para ver cómo se va a intervenir. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez. Bueno, estoy revisando el número de casos que ya hay en los Estados Unidos. Hasta esta noche, ya de miércoles, después de una pandemia que ha sido letal para ellos, tienen ya 47,750 muertos, entre ellos muchos mexicanos, algunos concretamente del estado de Guanajuato. 852,000 casos confirmados. Es el país al que más le ha golpeado el coronavirus en todo el mundo a los Estados Unidos, superando ya por mucho, pero por mucho, lo que pasa en España y lo que pasa también en Italia. Si sumamos los fallecimientos de Estados Unidos, ya superan al doble si juntamos tanto los de España como los de Italia. Una situación muy, pero muy complicada, sobre todo para nosotros en México. Tenemos a cosa de nada a los Estados Unidos. Mauricio Hernández, que es regidor de la fracción independiente aquí en el Ayuntamiento de Celaya, señala que no se han tomado las medidas necesarias en esta época en donde se tiene que quedar la gente en su casa y que al municipio, que a la autoridad en esta administración pública probablemente le ha faltado algo de mano dura para hacer que las personas estén en sus hogares, sobre todo aquellas que nada tienen que hacer en la calle. Para el regidor independiente Mauricio Hernández Mendoza, el gobierno municipal de Celaya se ha quedado corto con las medidas que se han implementado para prevenir la propagación del coronavirus en Celaya, ya que se han quedado esperando a que éstas se dicten por el Estado y la Federación. Aunque admitió que a nivel federal no ha habido una determinación que convierta en una falta el hecho de que las personas no acaten las medidas de la sana distancia y quédate en casa, hay municipios que han tomado la iniciativa de interrumpir el tránsito de personas bajo sus propias estrategias y que Celaya no lo ha hecho. Consideró importante volver a revisar la estrategia y endurecer la definición de los horarios de negocios que ofrezcan servicios o productos de primera necesidad, así como actuar ante los que no lo son. Comentó que se tendría que vigilar que dentro del tráfico inevitable de personas que hay en el municipio existan las medidas esenciales de prevención. Una vez decretada la fase 3 de la contingencia, señaló que ya tendrían que estar cerrados al 100% los espacios públicos. Agregó que ya tendrían que haber implementado cercos sanitarios en los accesos a la ciudad para evitar casos importados de otros municipios. Sí, de forma general te diría que creo que sí, el gobierno de Celaya ha sido pasivo. El gobierno de Celaya ha estado esperando determinaciones del Estado y la Federación, pero no ha generado medidas proactivas para coadyuvar en la contención de la crisis. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.
Hay varios insumos que ha tenido que comprar el municipio de Celaya para atender esta contingencia por el coronavirus. Es una cantidad cercana a los 900,000 pesos para comprar gel antibacterial, algunos guantes, algunos de estos equipos especiales que las brigadas que están sanitizando diversas plazas públicas y sitios de concentración necesitan llevar para su protección. Vamos con más de la información y reporte detallado que ha dado a conocer la Tesorería Municipal. El gobierno municipal ha gastado más de 800,000 pesos en material para la contingencia. La Tesorería Municipal informó que en casi un mes ejercieron 835,785 pesos para gel antibacterial, cubrebocas, cloro, mochilas aspersoras, guantes, entre otros. En un listado otorgado por la Tesorería se detalló el gasto: gel antibacterial, 661,956 pesos, cubrebocas, 63,687 pesos, cloro, 5,850 pesos y mochilas aspersoras, guantes y otros, 104,292 pesos. El pasado 4 de marzo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos implementó acciones de prevención contra el coronavirus en las dependencias municipales. El titular del área, Ramón Ortiz Oropesa, informó que dentro de las medidas a implementar está el dar gel antibacterial a quienes ingresen a un edificio público. Para Noticiero Expresa TV, Abelina Guevara. Bueno, mientras decimos que la primera línea de batalla en contra del coronavirus son los médicos, todo el personal médico como tal, no solamente los doctores, sino también los enfermeros, los camilleros, personal administrativo, hasta de intendencia que hay en los diversos hospitales de todo el país, hay otro trabajo igual de necesario e importante que este. Hay aquellos que no se pueden quedar en casa y que todos los días tienen que trabajar hasta 10 o quizá 12 horas bajo los rayos de este intenso sol de la primavera de 2020 que nos ha traído ya temperaturas por encima de los 35 grados centígrados. Nos referimos a los trabajadores del campo, los jornaleros que tienen que estar ahí también para evitar que este país caiga en una crisis alimentaria. Será lo único que nos faltaría en un momento tan difícil y complicado como el que estamos viviendo. Mi compañero Marco Mancera fue al municipio de Villagrán a platicar precisamente con gente dedicada al campo en el estado de Guanajuato con una labor importantísima para todos nosotros, porque sin alimentos literalmente no seríamos nada. Bajo los rayos del sol y un intenso calor, trabajan decenas de jornaleros agrícolas levantando la cosecha en el municipio de Villagrán. Y es que el campo es una actividad esencial que no puede parar. Aquí no se sabe de alertas sanitarias. Las manos de la gente son de vital importancia para comenzar la cadena de alimentos que termina en los hogares de las familias mexicanas. Brian llegó desde el estado de Michoacán a trabajar a una empresa, pero con la pandemia el trabajo terminó y el campo fue una de sus opciones. No, pues que ocupamos trabajar, sino cómo vamos a alimentarnos. Y ahorita que no hay trabajo en otras partes, el campo es lo que si no para. Hoy en día, los temas de prevención no llegan al campo. La gente viene sin ninguna medida de seguridad. Pues como es el campo, pues casi aquí no hay muchas pláticas de eso, ni sanidad, ni mucho de eso. El trabajo fuerte y cansado, que dura alrededor de 10 horas diarias en la cosecha, no es solo de los hombres. También las mujeres luchan día a día para llevar el sustento a sus familias. Porque es muy pesado el trabajo. Pues sí, tengo necesidades. Me imagino que tienes familia, sí, tienes hijos. Tengo una niña. Luego de 6 años de trabajar en el campo, Jacqueline dice estar acostumbrada, pero no deja de ser una actividad agotadora. Pues siempre llegamos aquí y ya sabemos lo que tengo que hacer. Y después ya pasado de las 12 horas sí es cuando se siente más la presión aquí. Es muy cansado esto. Sí, muy cansado. Pues de andar agachada y de andar cargando el bote. Sin duda alguna, los hombres y mujeres del campo juegan un papel importante en esta alerta sanitaria por la que atraviesa el país, en una actividad esencial que no puede seguir la indicación de quédate en casa, pero sí las medidas de prevención para evitar contagios, aunque desgraciadamente los jornaleros en Villagrán no llevan a cabo ninguna de ellas. Noticieros Expresa TV, Marco Mancera.
Bueno, es el trabajo de los jornaleros prácticamente de todo el país que tienen que enfrentarse a estas condiciones climáticas ya de por sí complicadas, pero además también ante la posibilidad de eventualmente contagiarse por el coronavirus, que sigue demostrando su letalidad y su capacidad de expansión como pocas enfermedades en toda la historia de la humanidad, probablemente muy similar por las condiciones en que han sido estudiados los dos virus a lo que pasó con esto que se conoce como la gripe española de hace 100 años, curiosamente, ¿no? Así que hay que seguir resguardados en casa, hay que protegernos, hay que lavarnos hasta el punto de parecer obsesivos compulsivos las manos, porque esto ayudará mucho en el combate a una pandemia para la que es bien importante recordar, no hay cura, no tenemos vacuna en contra del coronavirus. Suponga usted que la descubran el día de mañana. ¿Sabe usted aproximadamente, si bien nos va, cuándo llegaría esa vacuna a nuestro país para poder empezar a aplicarse entre nuestra población? Tardaríamos entre 18 y 24 meses, entre año y medio y 2 años para tenerla aquí. Por eso es que no tenemos de otra, no hay mayor remedio más que cuidarnos, permanecer en casa. Por eso es que es importante ahora estas medidas que ya se han venido tomando para evitar que la gente ande en la calle sin ningún sentido. Amigos del Emiliano Zapata, cuídense mucho. Otra vez pasé hoy ahí por su tianguis, veo muchísimas personas. Yo creo que en un vistazo rápido sí se podían contar cientos, sin ninguna medida de seguridad. Seguramente el 10% de ellos con los cubrebocas. De veras, tengan mucho cuidado cuando van al súper, que andan en este o en aquel. Igualmente, lleven el cubrebocas. Si puede, hay tutoriales muy fáciles ahí en YouTube de cómo hacer estas caretas transparentes que sirven también muchísimo para evitar la propagación del virus, sobre todo porque hay que entender que habrá muchísima persona que se enferme y que no presente ningún tipo de síntomas, pero lo que sí puede hacer es convertirse en un foco de infección. Estamos en un momento verdaderamente difícil y complicado. Vamos ahora con sus mensajes. Le agradezco mucho a toda la gente que me escribe. Le aprecio a quien me dice: buenas noches, Daniel, nada más para preguntar si no están dando ayuda a las personas desempleadas. Bueno, sí las están dando. Ojalá que me puedas dar específicamente un poco más respecto de tu situación, algunos datos para ver cómo te podemos ayudar y canalizar ante alguna autoridad. Gracias a quien me dice buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Dice, me llamo, bueno, no me dices cómo te llamas, dice, soy una persona que atendió el llamado que hiciste en tu noticiero para promocionar los negocios. Ah, ya te entendí, tú lo que quieres es que saquemos tu negocio. Con mucho gusto, si me aguantas, al final del siguiente bloque lo vamos a compartir. Gracias, Vladimir, me dices, buenas noches, Daniel, estoy viendo que con lo que checan la temperatura, ni siquiera lo limpian y se lo ponen a varias personas, ahí van a contagiar a todos. Gracias por tu comentario, vamos a compartirlo sobre todo para evitar focos de infección. Gracias, también aquí me dice, buenas noches, Dani. Estoy consciente que estás muy saturado de mensajes y no te da tiempo de leerlos todos. Los míos no han tenido la suerte de oír la voz en algún noticiero. Me gusta mucho el programa, es excelente. ¿Me podrías facilitar el poder entrar a trabajar en la Ciudad de México o en otro país? Dios te bendiga, proteja y ampare cada día, al igual que a tu bonita familia. Gracias, te lo aprecio mucho. Veo que te llamas Marta Moreno. Lo que entiendo es que nos estás pidiendo que te ayudemos a canalizar una solicitud de empleo o en la Ciudad de México o en otro país. Si es así, ojalá que te puedas comunicar con nosotros con mayores detalles. Te lo agradezco, Marta, y a ver cómo lo hacemos para ayudarte. A veces me la ponen complicada, ¿no? con los mensajes, porque no se les entiende un poquito, pero hacemos el esfuerzo. Nos dice la persona que nos escribe el teléfono que termina en 81, dice, ustedes hablan, dice, deberían de buscar a la presidenta Elvira Paniagua para que haga qué, dice, porque con las noticias asustan, pero no hacen nada. En fin, no entendí muy bien tu mensaje, pero bueno, entiendo que te quejas de que la presidenta municipal no ha salido mucho recientemente, pero bueno, sí hubo sesión de ayuntamiento. Gracias también a quien me dice, buenas noches, ¿cómo sacas la cuenta de lo del COVID? Es lo que me pregunta Jackie. Mira, muy fácil, es en base al número de contagios que estamos teniendo diariamente. Si se mantiene, por ejemplo, lo que pasó de ayer para hoy, en el mejor de los casos, porque no quiere decir que el número que te esté diciendo vaya a ser así. Vamos a tener en un mes, el próximo 23 de mayo, 40,000 casos aquí en nuestro país reconocidos. En el caso de que permanezca esta tendencia, si le agregas tú el modelo Centinela, que son 8 casos por cada uno de los detectados, entonces habremos de tener más de 300,000 casos en nuestro país.
Si a esos más de 300,000 casos le agregamos la letalidad, que es más alta en nuestro país que en otros lugares, anda por ahí más o menos del 8%, estaremos hablando de unas 24,000 muertes. Suena gravísimo, suena muy duro, pero eso es lo que dice la matemática. Por eso les estamos pidiendo que se queden en casa. Insisto, todo esto de prevalecer la tendencia. ¿Cómo aplanamos la curva? Haciéndole caso a la autoridad y quedándonos en casa. Vamos, una pausa. Con el programa Impulso Económico GTO en Guanajuato, sí estamos preparados para enfrentar al coronavirus. Con proyectos productivos, te apoyamos para que emprendas o fortalezcas tu negocio con maquinaria, equipo, herramienta o mobiliario. Unidos somos grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. El distanciamiento social es nuestra oportunidad para evitar que el coronavirus siga propagándose. Por favor, seamos solidarios y cuidémonos entre todos. Quédese en casa. Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Quédate en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Quédate 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 en casa. Quedarnos en casa. Quedarnos en casa. Por ti y por los que amas, quédate en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Sí, aquí en Guanajuato, sí hay medicinas, porque tenemos el mejor sistema de salud de todo el país. Por eso lo defendimos y no lo entregamos a la Federación, porque lo más valioso que tenemos es la salud, y con la salud